Buenas noches a todos. Damos bienvenida a las sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Lilia Ortiz, soy residente de pediatría en el Hospital Especializado Materno Neonatal de Santa Lucía, Cochumalguapa de Guatemala. Agradezco a todos los que nos acompañan en este momento. También em, También agradecemos a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible todas estas sesiones. En la sesión del día de hoy abordaremos el tema laringotraqueomalacia congénita versus estridor laringio congénito. Para el desarrollo del tema tenemos como invitada especial a la doctora Dulce Michelle Cruz Valle, neumóloga pediatra y broncoscopía, adscrita del Servicio de Pediatría del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. Para presentar a la doctora Cruz, tenemos a la doctora Erika Aguilar, quien es médico y cirujana graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en investigación también por la Universidad de San Carlos y cuenta con una maestría con especialidad en pediatría también de la Universidad de San Carlos. Además, es asesora de lactancia materna. Para coordinar la sesión de preguntas, pues tanto su servidora como la doctora Aguilar estaremos a cargo. Le cedo el micrófono a la doctora Aguilar. Buenas noches, es un gusto para mí poder presentar a la doctora. Pues la doctora Dulce Michelle Cruz Valle es neumóloga pediatra, es médico cirujano naval por Escuela Médico Naval, es pediatra en Centro Médico Naval, pues realizó sus estudios de neumología en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, es jefe del Servicio de Urgencia Pediátrica. Es adscrita al Servicio de Pediatría y Neumología en el Centro Médico Naval. Es profesor asociado de pediatría en el Centro Médico Naval, ex profesorado de pediatría en pregrado de pediatría en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro de CMNICT y Colegio Mexicano de Neumólogos Pediatras, ALAT. Damos inicio a esta sesión. Diga, Hola, doctora. sí, ya los escucho. Buenas noches, vamos a hablar sobre estridor congénito y de ese se derivan las patologías a mencionar para hacer los diagnósticos diferenciales. Vamos a tratar de hacerlo lo más preciso posible para que no muramos en el intento. Bueno, el estridor se define como un sonido respiratorio de tono alto. Es un síntoma, recordar que estridor no es propiamente una enfermedad, sino es el síntoma de una entidad patológica. El sonido se debe a un flujo rápido y turbulento de aire a través de los estrechamientos de las vías aéreas, sobre todo de mayor calibre, supraglotis, glotis y de la tráquea proximal. El carácter, el tono y la fase respiratoria es importante ubicarlos y definir para anatómicamente definir el estrechamiento y poder hacer los diagnósticos diferenciales. La fase respiratoria, si es inspiratorio, si es bifásico, si es expiratorio, nos ayuda a definir la anatomía. Si un estridor es inspiratorio, probablemente la obstrucción está en la supraglotis, se debe a lesiones obstructivas y colapso fisiológico. Si es bifásico, es decir, si se escucha tanto en inspiración como expiración, probablemente la lesión esté en la glotis o la subglotis o en tráquea proximal, que todavía se refiere a tráquea extratorácica. La respiración suele ser ruidosa a la vez que hay este estridor bifásico, debe ser probablemente severa y fija. Y pueden observarse en el tórax retracciones y esto definiría a una obstrucción aún más grave. Si el estridor es expiratorio, la localización anatómica es tráquea intratorácica y bronquios principales, unio bilateral. Se debe también lesiones obstructivas, puede haber sibilancias que no respondan a los broncodilatadores, como vamos a ver más adelante, y estas sibilancias se van a auscultar en las vías respiratorias extratorácicas, es decir, en la tráquea extratorácica, etc. Es importante decir que vamos a definir la fase respiratoria. Cuando nosotros auscultemos, hay que observar el movimiento del tórax para poder definir la fase respiratoria. Es importante aquí con una estrellita remarcamos que si hay una disminución súbita, repentina del volumen, del tono del estridor, esto significa, en lugar de que podríamos pensar que va disminuyendo la obstrucción, esto significa que hay un agravamiento de la obstrucción y que hay una disminución del volumen de la columna de aire y que podemos estar
ante un paro respiratorio inminente. El grado de dificultad respiratoria y las alteraciones para la alimentación van a determinar cómo vamos a iniciar el abordaje del paciente y la urgencia de la intervención. Lo primero siempre es asegurar la vía aérea para poder proseguir de forma sistemática con el resto de los estudios. El 85% de los estridores va a tener una causa congénita. De los principales diagnósticos, laringomalacia, la parálisis de cuerdas vocales, la estenosis subglótica y algunas otras anomalías traqueales son menos frecuentes que las laringias. Vamos a dar un repaso pequeñito de la anatomía y de la física. Es importante recordar que hasta los 5 meses de vida, la lengua en los lactantes ocupa toda la cavidad oral, por lo que son respiradores nasales obligados. El dioides y la laringe en los lactantes es más anterior y superior. A los 4 meses la faringe comienza a alargarse y eso puede ocasionar que en este momento, si no había síntomas digestivos del estridor, puedan aparecer de manera repentina. El espacio subglótico está rodeado por el cricoides y es la parte más estrecha de la vía respiratoria superior. Es elíptica y si el tejido conectivo se inflama o sufre un trauma, es importante recordar que, de acuerdo a la ley de Pouseville, el estrechamiento de 1 milímetro de la vía aérea va a traducir hasta casi el 75% del diámetro, es decir, se eleva a la cuarta potencia esta disminución del diámetro y un aumento de hasta 16 veces más en la resistencia de las vías respiratorias al flujo aéreo. Y bueno, vamos a observar que la laringe se encuentra a nivel de C1, C2 y C3 en el neonato. Es por eso todas las consideraciones anatómicas que los neonatólogos toman cuando van a hacer el procedimiento de intubación, del aposicionamiento de la cabeza, el occipucio, etc. La anatomía microscópica son anillos incompletos, la parte posterior es muscular y la mucosa es completa. Esto va a ser importante cuando tomemos algunas patologías para considerar. Aquí es importante observar que la epiglotis durante la inspiración permanece abierta y durante la deglución debe estar perfectamente coordinada para cerrar la vía aérea y solo permitir el paso hacia la vía digestiva del contenido alimentario. Aquí podemos observar la epiglotis, los pliegues aritenoepiglóticos, los cartílagos cuneiformes, los corniculados que son muy pequeños y los pliegues vestibulares que son las cuerdas vocales falsas, las verdaderas y bueno, la hendidura glótica, que es justo la abertura que queda entre las cuerdas vocales verdaderas. En cuanto a la anatomía endoscópica, observamos que los anillos son incompletos, tienen una relación 2:1 en relación del cartílago y la parte membranosa, y eso es importante cuando observemos otras lesiones. ¿Qué vamos a recabar? Si el paciente ha tenido intubaciones previas, si tiene dificultad respiratoria al nacimiento, qué peso obtuvo al nacimiento, si fue prematuro, si tuvo o presentó síndromes de aspiración, si el parto fue prolongado o difícil, o si hubo lesiones al nacimiento, sobre todo faciales o de vía aérea, o si tuvo que intubar en la sala de partos. Los antecedentes y la duración durante la estancia de cuidados intensivos y si hubo intubación en el periodo neonatal, y de estos la característica de cuántos días, con qué tubo de French, si hubo reintubaciones o si tuvo datos de difícil intubación, etc. Vamos a mencionar un poco de las perlas del estridor. El momento del inicio. Puede ocurrir estridor incluso con una intubación transitoria. También puede ocurrir poco después del nacimiento, es decir, a las horas o a los días. La laringomalacia se presenta durante las primeras 2 semanas de vida. La parálisis bilateral de las cuerdas vocales congénita inmediatamente da síntomas después del nacimiento. El hemangioma subglótico, los síntomas se pueden retrasar hasta el primer mes de vida. El estridor transitorio post-extubación generalmente se debe a edema. Si tenemos un paciente recientemente extubado que inicia con estridor transitorio, probablemente
se edema, sobre todo si se trata de una intubación transitoria, pero si persiste, habrá que descartar otras patologías. El tono de la voz, es decir, la calidad de la voz o en este caso propiamente el volumen o el tono del llanto. Si hay disfonía o si tenemos conocimiento de cómo iba el tono del llanto y de pronto aparecen estas alteraciones, nos pueden hablar de afección propias de las cuerdas vocales. En la parálisis unilateral de las cuerdas vocales, el llanto generalmente es débil o entrecortado. En la parálisis bilateral, generalmente no va a haber alteraciones en un inicio en el tono del llanto y en algunos pacientes se describe como fuerte. El tono de voz puede ser variable cuando hay algunas lesiones, sobre todo que no son fijas, es decir, que son sésiles, pueden dar cambios momentáneos o tonos de voz variable. La alimentación, las dificultades a la alimentación, es importante recabarlas. En una laringomalacia grave puede haber síntomas de asfixia, tos, regurgitación, pérdida de peso o retraso del crecimiento. La parálisis unilateral de las cuerdas vocales generalmente da tos, aspiración y neumonías recurrentes o neumonías de difícil tratamiento. Estos síntomas también pueden estar presentes en los pacientes que tienen fístula traqueosofágica, sobre todo tipo 3, que es la más frecuente, pero la fístula traqueosofágica también se puede asociar con traqueomalacia. Las hendiduras laringeas que se deben sobre todo las de tipo 1 y 2 que tienen una mucosa de aritenoides redundantes, pueden dar solamente como síntoma una respiración ruidosa. El sueño es importante distinguir si la obstrucción faríngea, eh, a qué nivel se debe. Si es faríngea, generalmente vamos a tener un tono más grueso, como estertor, que empeora durante el sueño, y si es laringotraqueal, probablemente tengamos un ruido que se conoce como estridor, que empeora despierto y con la actividad o con la excitación. Las comorbilidades del paciente hay que recabarlas. Si existen datos de reflujo gastroesofágico o propiamente enfermedad del reflujo gastroesofágico, si el paciente se conoce con cardiopatías o anormalidades cardíacas o si tiene alguna alteración neuromuscular. En el examen físico es importante observar la auscultación, la simetría y la eficiencia de los sonidos respiratorios. Describen que se puede auscultar nariz, boca y cuello con el tubo de goma del estetoscopio quitándole el cabezal para poder definir mejor la fase respiratoria en la que observamos este ruido, siempre observando el tórax. Hay que ubicar en qué momento de la fase respiratoria observamos el ruido máximo. Es importante que podamos manipular al paciente que esté estable con los cambios de posición a prono, a decúbito o lateral para evaluar si el estridor sufre algún cambio en el tono. La laringomalacia mejora con el decúbito prono y la parálisis unilateral de las cuerdas vocales se describe que al acostarse del lado de la cuerda vocal anormal reduce la gravedad del estridor. En la exploración endoscópica es importante que podamos tener un componente dinámico de la movilidad laringea y también de toda la parte respiratoria, es decir, que podamos tener al paciente con respiración espontánea. Esto es muy difícil en los neonatos, sin embargo, en algunos centros neonatales se puede practicar la endoscopía a la cabecera del paciente, ya sea con ayuda de anestesiología o propiamente de neonatólogo o intensivista, nos puedan ayudar a mantener esta respiración espontánea, incluso dar una pequeña presión positiva de la vía aérea durante la exploración y con esto poder definir el componente dinámico. La traqueomalacia con ventilación espontánea, únicamente usando la broncoscopía flexible, a veces es un poco más difícil para la traqueomalacia con la broncoscopía rígida. Vamos a entrar a las patologías y vamos a dar solo los puntos claves. La laringomalacia es la anomalía más frecuente que causa estridor, sobre todo en la etapa neonatal. Generalmente es autolimitada, ocurre una obstrucción de las vías respiratorias potencialmente mortal o retraso en el crecimiento del paciente. No confundir con traqueomalacia. La laringomalacia leve se debe tratar las comorbilidades si hay datos de reflujo gastroesofágico o si hay alteraciones
en cuanto a la ganancia ponderal y poder reevaluar posteriormente si se están alcanzando metas. El tratamiento del reflujo gastroesofágico se pueden dar con IVPs. Los procinéticos no tienen demostrada tanta eficacia. La laringomalacia, el tratamiento quirúrgico puede ir hasta en el 22, incluso hay series que reportan hasta en el 28% de los pacientes y siempre se prefieren técnicas mínimamente invasivas como la supraglotoplastia versus la traqueotomía que se observa más en pacientes con laringomalacia grave. Aquí observamos una epiglotis en omega, pliegues aritemiglóticos cortos y prolapso de los cartílagos cuneiformes o prolapso del resto de las estructuras de los cartílagos. Lo podemos observar cuando también damos una presión positiva y que estos cartílagos aumentan el prolapso. Es más fácil también observarlo si el paciente tiene respiración espontánea. La laringomalacia todavía no se define y se habla de que la patología es de dos entidades, tanto neurológica como anatómica. Se describe típicamente como un estridor tipo estacato, inspiratorio, intermitente, que incrementa con la alimentación, con la agitación y con el decúbito supino. Se aparece por lo regular entre las primeras 2 semanas de vida, alcanzando un pico máximo de hasta los 8 meses. Algunas series describen que para los 4 meses algunos pacientes, sobre todo en laringomalacias moderadas graves, ya alcanzaron el pico y que se resuelve espontáneamente de los 12 a los 24 meses. Hay síntomas respiratorios y también hay datos de dificultad para alimentarse, sobre todo en las moderadas y graves. Pueden aparecer en casos muy severos apnea, cianosis o complicaciones como cor pulmonar por la obstrucción superior y el aumento del trabajo en el corazón derecho. La laringoscopía flexible es el patrón de oro para determinar el colapso inspiratorio y hacer el diagnóstico. Menos de 8% de los pacientes tienen alguna comorbilidad. Hay síntomas alimentarios que también se pueden manifestar como tos, asfixia, obstrucción nasal, reflujo nasofaringio, vómitos recurrentes, aspiración y desaturaciones de oxígeno que precisan solamente durante la alimentación. La alimentación puede ser lenta, laboriosa y puede haber retraso del crecimiento. Algunos pacientes que son o que tienen una laringomalacia leve solo pueden dar estos síntomas de manera más tardía. De los síntomas alimentarios, la regurgitación postprandial sin otros síntomas es la característica más frecuente. Hay también enfermedad de reflujo gastroesofágico y reflujo laringofaringio en los casos severos. Las complicaciones se describen por el efecto de sifón, es decir, la obstrucción superior de la vía aérea, que ocasiona aumento de las presiones intratorácicas de forma transitoriamente en la mayoría de los pacientes la cavidad torácica, sobre todo en los neonatos porque son más elásticos. Hay aspiración, esto explica el reflujo gastroesofágico y las enfermedades respiratorias recurrentes o las neumonías recurrentes. Hay un mecanismo de succión, dilución y respiración descoordinado, aparte de la obstrucción, se mezclan, esto puede dar hipoxia crónica y cor pulmonar, el 50% desarrollan comorbilidades y esto se persiste, 80% de los pacientes con laringomalacia pueden tener lesiones secundarias de las vías respiratorias. Es por esto que en muchos centros, ya si el paciente se va a someter a una laringoscopía flexible, es preferentemente completarla con la broncoscopía o con la exploración endoscópica de las vías aéreas inferiores. Es importante que consideremos que aunque los pacientes se sometan a los procedimientos quirúrgicos, incluso los mínimamente invasivos, pueden quedar todavía con complicaciones de acuerdo a la cicatrización quirúrgica y a las vías neuronales ya alteradas que van a alterar el tono propiamente de los cartílagos laringios. Por eso es que se habla de una enfermedad mixta, tanto anatómica como neurológica. Vamos a hablar de otra entidad que es poco frecuente, se llama faringolaringomalacia descoordinada. Esta se describió en los 90, a diferencia de la laringomalacia grave, o se sobrepone con la laringomalacia grave por un colapso supraglótico completo y protrusión también de la faringe asociada. Se empezó a describir en pacientes que tenían laringomalacia grave y que se observaba una parte anatómica más que protruía, por eso se trata de separar la entidad. Hay otros autores que lo incluyen en una manifestación de laringomalacia grave.
El sistema nervioso central inmaduro deprime la actividad de los músculos dilatadores faríngeos, sobre todo pacientes que tienen anomalías neurológicas y que esto da el colapso completo de la faringe. Tienen un cuadro similar a la laringomalacia grave, la etiología es neurológica y estos pacientes es importante hacer el diagnóstico anatómico para ver cuál es la parte anatómica que protege todas las partes anatómicas, porque estos pacientes, si se operan incluso con mínimamente invasiva, como los pacientes de laringomalacia, pueden empeorar los síntomas de obstrucción y de aspiración. Estos pacientes se van a tratar con CPAP y BiPAP o traqueotomía en los casos severos, es decir, con presión positiva de la vía aérea que pueda permitir la apertura continua de este músculo dilatador. La traqueomalacia tiene las características de ser un estridor expiratorio, tos áspera y cobrosa. Hay sibilancias traqueales que no van a responder al broncodilatador y que van a empeorar con el broncodilatador. Se habla de que los neonatos, bueno, ya sabemos que ya tienen, que está bien descrito que ya tienen receptores a beta 2 y que estos beta 2, cuando los usamos en etapas muy tempranas, se define como temprano, menores de 7 días, en dosis frecuentes, excesivas, pueden dar una compresión muscular propiamente condicionada por el fármaco. Si a eso le sumamos que es un bebé prematuro o que tiene alguna cuestión neurológica que permita o que no permita la maduración propiamente de las vías neuronales que van a coordinar el tono muscular o de los cartílagos, pueden incrementar con el uso continuo de salbutamol. Es por eso que vemos algunos pacientes que tienen sibilancias, les ponemos salbutamol, hacen una crisis de hipoxia, empeoran las sibilancias, se perpetúa la malasia. Entonces aquí, ojo, en estos pacientes, si se llegaran a considerar broncodilatadores, preferimos los anticolinérgicos. Puede haber una posición de hiperextensión de cuello, una apnea refleja o ataques de muerte. Cuando el nervio vago, cuando se comprime esta región de la tráquea de manera tan importante, puede dar compresión secundaria del nervio vago y condicionar a un paciente a paro cardíaco súbito. Hay síntomas digestivos y la obstrucción respiratoria e ineficiente eliminación de secreciones pueden condicionar a infecciones recurrentes respiratorias o neumonía de repetición. En la UCIN vamos a encontrar niños con dificultad para ventilar por un colapso traqueal distal al extremo del tubo endotraqueal. Por eso es importante hacer el diagnóstico endoscópico y a lo mejor esos niños están con más presiones en el ventilador, etcétera, pero lo que se beneficiarían es definir si hay esta entidad, regular el uso de broncodilatadores y ver si esos pacientes van a pasar a traqueotomía o algún otro tratamiento quirúrgico. La traqueomalacia primaria se debe a la deformidad congénita de los anillos traqueales. Y en la exploración endoscópica definimos la traqueomalacia primaria como boca de pez. Observamos más del 50% de obstrucción de la luz en el diámetro transversal cuando hacemos la maniobra de presión positiva. Observamos un colapso dinámico por esta presión que aplicamos, puede ser segmentaria o extenderse hasta los bronquios principales, y la relación cartílago-membranosa de ser de 4:1 la observamos de 2:1. El colapso asimétrico puede significar una compresión extrínseca y principalmente por anillos vasculares. No puedo cambiar de pantalla, denme un momento. La traqueomalacia secundaria se debe principalmente a la compresión por la arteria iluminada, que es la principal anomalía vascular. La traqueoscopía en un paciente que respira espontáneamente y que logramos observar el colapso dinámico es el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Algunos pacientes hay que complementarlos con angiotac para descartar compresiones extrínsecas. En la traqueomalacia de causa primaria, esta inmadurez de los cartílagos traqueales tiende a mejorar a medida que la tráquea o que las vías respiratorias crecen para el segundo y el cuarto mes. Algunos pacientes con manifestaciones severas se beneficiarían también de presión positiva de la vía aérea con alguno de los dispositivos CPAP o BiPAP si requieren frecuencia respiratoria de respaldo.
La traqueotomía con tubos de longitud personalizada es otro tratamiento quirúrgico que está descrito en casos severos y cuando estas malacias son extendidas. La colocación de stents tiene mal pronóstico, generalmente migran, ocasionan otras lesiones asociadas y en muy pocos centros se hace. Hay que corregir la anomalía vascular cuando se integra el diagnóstico. Casi me atrevería a decir que los pacientes en los que diagnosticamos traqueomalacia tienen que tener un angiotac para poder hacer el diagnóstico diferencial y evitar la malacia definitiva de ese segmento de la tráquea si es que hubiera una anomalía o una compresión extrínseca. Muchos pacientes que tuvieron traqueomalacia secundaria o primaria pueden quedar con estridor leve de forma residual. Se observa una resolución completa hasta en el 75, hasta en el 80% de los casos, con años posteriores de tratamiento quirúrgico de hasta 9 años. Las parálisis de cuerdas vocales son la segunda causa más común de estridor congénito. Puede tener una incidencia de hasta el 10% y hay que clasificarla si es congénita, adquirida, si es completa, parcial, uni o bilateral. La parálisis congénita bilateral da dificultad respiratoria inmediatamente después del parto. La adquirida se debe o hay un antecedente de intubación prolongada, de una cirugía cardíaca o torácica y momentos después o días posteriores empiezan con dificultad respiratoria. La aspiración por la parálisis de las cuerdas vocales es frecuente porque permanece en la aducción, pero más frecuente en la unilateral. Y lo primero en actuar ante cualquier paciente con sospecha o con estridor es asegurar la vía aérea y después completar el resto de los estudios. La parálisis bilateral, el llanto puede ser de manera inicial o durante toda la patología normal. Hay anomalías del sistema nervioso central asociadas, como la malformación de Arnold-Chiari, que es la más frecuentemente asociada a la parálisis bilateral de las cuerdas vocales, otras lesiones asociadas de fosa posterior, las lesiones del sistema nervioso periférico, como miastenia gravis o distrofia muscular, pues no son frecuentes en neonatos, pero también explicarían una parálisis bilateral. Daños o lesiones al nervio laríngeo recurrentes, sobre todo en los pacientes posoperados por otras causas. El estándar de oro sigue siendo la laringoscopia flexible. La serie esofagogástrica con mecánica de deglución nos podría ayudar a determinar si ese paciente puede ir solo a rehabilitación oral con espesantes de fórmulas, entrenamiento materno o si requiere asegurar la alimentación o tratamiento quirúrgico de la parálisis para disminuir el riesgo de aspiración, que bueno, ese es uno de los bemoles. Algunos pacientes posoperados empeora la aspiración. Los estudios con bario contra versus medio soluble podrían ayudar a definir un anillo vascular. En muchas series se describen los medios varitados, sin embargo, se han asociado casos de aspiración del medio, por lo cual se está incorporando el medio hidrosoluble. Algunos de los radiólogos no lo prefieren porque hay casos esporádicos anecdotarios de edema agudo pulmonar después de medio hidrosoluble. Tendrá que evaluarse e individualizarse de forma consensuada a cada paciente. En los tratamientos de la parálisis bilateral, la primera conducta es expectante, sobre todo cuando los pacientes no tienen repercusión significativa en los síntomas alimentarios. Otra posibilidad es la traqueotomía, la cordotopía y la aritenoidectomía, que son técnicas mínimamente invasivas. La expansión laringea posterior o procedimientos de reinervación laringea recurrente, sobre todo apoyados de rehabilitación y neurofisiología. La parálisis unilateral de las cuerdas vocales tiene claramente dificultad para respirar, disfonía y el llanto es anormal. Es una rara causa de obstrucción de las vías respiratorias y esto se da porque una de las cuerdas todavía puede abducirse. De manera inicial, transitoriamente puede compensar, luego dar dificultad respiratoria notoria y después con el tiempo otra vez compensar esa cuerda vocal que permanece móvil y disfrazar como la sintomatología. La alimentación y la protección de la vía aérea es la primera conducta a seguir. Tienen alto riesgo de aspiración. La conducta expectante es esperar que se recupere espontáneamente o que compense la movilidad una de las cuerdas.
Si esto no se logra, habrá que plantear la tiroplastía para medializar una de las cuerdas vocales y proteger el resto de la vía aérea. Otra de las entidades es el hemangioma subglótico, tiene varias fases. Hablamos de una fase proliferativa que ocurre principalmente durante los primeros 6 meses, pero que puede ir hasta los 12 meses de vida y a partir de ahí seguir de un periodo de involución. Es un estridor bifásico, lo que nos indica que está en la subglotis y puede semejar a asma o croup. Aquí lo que nos va a guiar es el momento del inicio y la persistencia de los síntomas. Inicia el estridor entre las 6 y las 8 semanas de edad. No es posible o es muy raro que observemos una entidad de Krupp en menores de 6 semanas. Cuando tenemos estridor o esta típica característica de tos, debemos pensar en descartar hemangiomas en esta región subglótica y explorar endoscópicamente a este paciente. Cuando los síntomas clásicos del Krupp se prolongan o no responden al tratamiento estándar en los Krupps recurrentes, lo digo entre comillas, es importante valorar la endoscopía. Generalmente estos pacientes de 6 semanas van a responder al tratamiento inicial de humidificación, epinefrina y dar una recuperación transitoria que puede durar semanas y después regresar otra vez con datos de Krupp cuando ya no responden al tratamiento convencional, pero no es raro que se dé tratamiento inicial como a un Krupp clásico y mejoren. Un Krupp que ocurre en menores de 6 meses, no lo deje ir y la recomendación es protocolizar, sobre todo si reaparece en menores de 12 meses de edad. Aquí observamos, tenemos una imagen endoscópica del hemangioma subglótico. Se ve una lesión que se aprecia con un aumento en la vascularidad del resto de la mucosa. Se observa en la región subglótica. Algunos se ven sésiles, algunos no. La biopsia está reservada para centros especializados y para casos que no mejoren con las medidas farmacológicas. Es importante que los pacientes en los que se integra el diagnóstico de hemangioma subglótico cuenten con angiotac. El propanolol oral contra los esteroides sistémicos ha tenido recientemente desde el 2008 buena respuesta. No hay un protocolo en cuanto a las dosis de inicio, pero con las dosis de mantenimiento sí hay más consenso, de 2 a 3 miligramos kilogramo día, divididos 2 a 3 veces al día. Se habla de un periodo de hasta los 6 meses de edad. Eso tendrá que irse evaluando también mediante endoscopías repetidas para poder ir apreciando la involución de la lesión. Una vez que involucionen, hay que normar o concesar de acuerdo a los síntomas de los pacientes cada cuánto se van a ir evaluando, porque no es raro que una vez que se suspende el tratamiento farmacológico puedan tener recidivas. Los esteroides sistémicos que a dosis altas tienen también buena respuesta, no así se describen los inhalados. Se puede realizar un tratamiento quirúrgico como la resección parcial endoscópica con láser o microdesbridador en centros especializados, una escisión quirúrgica abierta para los casos en los que la obstrucción es casi completa, los esteroides intralesionales o la traqueostomía también se pueden considerar. De las lesiones posintubación, la más frecuente o el más frecuente es encontrar un quiste subglótico. Son lesiones frecuentes que se deben a una hipertrofia de las glándulas mucosas y a obstrucción de los conductos, y se forma el quiste que generalmente puede o no estar contenido de moco en la pared posterior o en la pared subglótica o en la lateral posterior. Pueden ser únicos, no es raro encontrar múltiples quistes. Estridor y la obstrucción de las vías respiratorias son los primeros síntomas, sobre todo estridor. La obstrucción generalmente es parcial y solamente se da en casos cuando aparecen múltiples o un único que sea de más del 50% del diámetro, pero pueden incrementar estos síntomas respiratorios o pueden tener exacerbaciones cuando el paciente cursa con una infección respiratoria aguda. Pueden tener esta exacerbación de estridor si esto llega. Si tenemos un paciente que tuvo una intubación prolongada o tuvo reintubaciones, ha tenido eventos de estridor, pero que empeoran con las exacerbaciones, también acá habrá que hacer el diagnóstico diferencial de quiste subglótico. La membrana de la comisura anterior puede extenderse hasta la subglotis, puede dar un llanto débil y ronco y un estridor que puede ser
bifásico. Y aquí observamos de los tratamientos, generalmente son los quirúrgicos con ablación con láser o bueno, directamente con endoscopía a romper la membrana. La lesión glótica posterior o la membrana interadenoidea se debe a una granulación que progresa adhesión y ulceración del tejido con una cicatrización posterior de este tejido y la formación de la membrana. Puede dar un cuadro clínico como una parálisis bilateral de las cuerdas vocales, pero esta se manifiesta como una verdadera inmovilidad, aumentando los síntomas respiratorios y el diagnóstico es mediante endoscopía y ese tratamiento siempre son quirúrgicos. Hay que romper, como es una membrana fibrosa, hay que ir directamente a romperla. La estenosis subglótica, su incidencia en la etapa neonatal puede alcanzar del 17 hasta el 20% después de la intubación y a veces independientemente de los días, incluso con una intubación, digamos, desde un día de vida, sobre todo si hubo manipulación o si fue una vía aérea difícil. Algunos casos no tienen la descripción de vía aérea difícil y aún así se han descrito estenosis subglóticas. El estridor es bifásico, es leve y hay que hacer el diagnóstico endoscópico. Puede funcionar los esteroides lesionales y los esteroides sistémicos a dosis alta. Ocurre cuando tenemos un recién nacido, sobre todo prematuro, que ha tenido una extubación fallida y que tiene historia de ventilación invasiva prolongada. Se puede observar en la endoscopía edema, granulación, ulceración, condritis y la formación fibrosa. La estenosis subglótica, propiamente en el tema, puede ocurrir también a diferentes tercios de la tráquea o del bronquio principal, sobre todo si vimos acodamiento de los tubos endotraqueales, pero bueno, la subglotis es el sitio más afectado, ya vimos por el cartílago cricoideo, que es la zona más estrecha de la vía aérea. El diagnóstico es endoscópico y de la endoscopía o el endoscopista nos debe ayudar a definir la longitud, la ubicación anatómica, el carácter de la estenosis, si es blanda versus firme, para definir si es fibrosa o si ocurre dentro de las primeras anormalidades del tejido durante las primeras fases de remodelación y el grado de la estenosis. Los grados se pueden definir del 1 si ocupa hasta el 50% de la luz traqueal, 2 si ocupa hasta el 70% y grado 3 si ocupa del 70 al 99%. Por supuesto, si ocupa más del 90%, estos pacientes generalmente no se pueden extubar y se hace la endoscopía simultánea o se benefician de una endoscopía rígida. Las anomalías congénitas de las vías aéreas, como la estenosis subglótica congénita, se observa en el 2% de los pacientes. Es más frecuente la adquirida. Las hendiduras laríngeas suceden por un defecto en la pared posterior laríngea que divide la parte de la vía aérea con el esófago. Hay estridor. Es importante, sobre todo en los grados 3 y 4, que observemos aspiración o síntomas aspirativos y neumonías recurrentes. El diagnóstico es un poco complejo, se hace a veces solamente con endoscopía rígida. En los neonatos con la endoscopía flexible es, es frecuente que se pasen desapercibidos los tipo 1 y 2. A veces se puede hacer broncoscopías tanto rígidas como flexibles para poder caracterizar un mejor anatomía y poder con el endoscopio rígido hacer presión en esta parte posterior. Si baja el endoscopio más allá de los pliegues, se podrá ir definiendo los grados, aunque bueno, estos en la visión endoscópica pues son más claras. Generalmente esos pacientes con diagnósticos de hendidura laringea tienen cardiopatías asociadas. Los anillos vasculares, el anillo vascular o la normalidad vascular más común es la arteria inominada aberrante y se observa una compresión anterior de los cartílagos o lateral. En el doble arco aórtico también la compresión se puede observar mediante endoscopía, pero esta ocurre en la parte posterior, es decir, en la pars membranosa, la arteria subclavia aberrante, que puede discurrir posterior al esófago, también se observa una compresión posterior.
Los anillos vasculares se van a poder definir en cuanto a la anatomía, cuál es el vaso aberrante, si los pacientes cuentan con serie esofagogástrica, endoscopía y con una angiotac. En la endoscopía podemos observar esta imagen de boca de pez, pero con una compresión pulsátil que está móvil durante toda la exploración endoscópica. La estenosis traqueal congénita se observa con anillos cartilaginosos completos que involucran un segmento de la tráquea de longitud variable. Se observa cuando el endoscopista entra, se observa que termina concéntrico. Se va observando el diámetro continuo y después termina como en punta de lápiz o concéntrico. Otras malformaciones congénitas pulmonares, sobre todo cardiovasculares y gastrointestinales, hay que descartar en los pacientes ayudados de estos estudios de extensión. En la endoscopía, lo que mencionamos, que la tráquea tendrá forma de embudo y restringirá el paso del equipo, y en este momento el endoscopista no debe insistir en tratar de rebasar el equipo. Esa es una de las características cuando observamos la compresión extrínseca por anillos vasculares. El paso del equipo generalmente es sin ningún problema. Si ya observamos resistencia, probablemente esa estenosis es fija. No manipular, porque esto puede empeorar la estenosis y obstruir completamente la luz y bueno, ponernos a correr. Para asegurar la vía aérea se describe que el tubo endotraqueal o la punta del tubo endotraqueal termine proximal a la estrechez. Esto tiene varios bemoles, a veces en algunos centros en los que pueden estarse manipulando con aspiraciones frecuentes, puede empeorar y también ponernos a correr. Es importante contar si en el centro hay con una tomografía con reconstrucción de la vía aérea para poder definir la longitud si es que el equipo pues no puede pasar. Hay estenosis traqueales que son menos del 50% o del 50% y que permiten el paso del equipo y uno puede definir la longitud de manera endoscópica. Otra de las entidades es la papilomatosis respiratoria recurrente, es la neoplasia benigna de la laringe más común en niños, la segunda causa más frecuente de ronquera infantil y de estridor en niños, de seguido de las nódulos o de las cuerdas vocales o de los quistes en las cuerdas vocales, que generalmente se asocia a serotipo 6 y 11 del virus del papiloma humano. La incidencia se describe de 4.3, 4.5 casos de 100.000 niños. La manifestación principal es disfonía y ronquera, progresa a estridor. La diseminación traqueobronquial, que a veces se describe cuando se realiza la endoscopía, puede ocurrir en el 30% de los casos, y esto o esta diseminación traqueobronquial puede ser mayor si los pacientes tienen un estado de inmunosupresión o tienen alguna enfermedad inmunosupresa de base, tienen una alta recurrencia y pueden quedar los pacientes aún reciban tratamiento adecuado con disfonía. La papilomatosis respiratoria recurrente se define como más de 4 cirugías en un periodo de 12 meses o una obstrucción de las vías respiratorias que ocurre a pesar de una terapia quirúrgica completa. Bueno, esa es la parte glótica, pero se puede observar a nivel traqueal o en los bronquios principales, y en estos casos de las recurrencias se pueden considerar fármacos asociados a la resección quirúrgica como sidofovir intralesional, interferón, gamaglobulina intravenosa, que recientemente se ha descrito, y es importante que no descartemos papilomatosis en un neonato o de una mamá que tuvo o que sabe que ha tenido lesiones por haberse obtenido por vía abdominal. Dentro de las conclusiones podemos decir algunos puntos: que el estridor en lactantes y niños puede tener una presentación y un curso clínico variados. Lo primero es asegurar la vía aérea en los niños para poder tener un examen físico sistemático y completo, que la exploración endoscópica no está No, separada señor, él va en de contravía, la rígida. está en Muchos contravía, de los querido. pacientes van a requerir Tu también la papá, tú parte sabes, papá es endoscópica gastrointestinal, que pueden haber estudios complementarios como definimos, TAC, reconstrucciones de la vía aérea, angiotac, esfagogramas, series esofagogástricas, para poder
definir los sitios anatómicos y que requieren esos pacientes enfoques multidisciplinarios, al neonatólogo para las etapas clínicas, para las sospechas diagnósticas, para que pueda hablarle a los servicios interconsultantes de forma multidisciplinaria, cardiología, gastroenterología, rehabilitación, otorrinolaringología, neumología, etcétera. Bueno, muchas gracias, doctora. No sé si hay dudas. El chat está habilitado para las dudas, al igual que el Facebook para quienes no pudieron conectarse vía Zoom. A ver, voy a abrir el chat si es que hay alguna de las preguntas. Bueno, buenas noches. Voy a comentar algo. Es que tuve la experiencia con un paciente, pues el bebé, ¿verdad? Nació y a la semana más o menos la familia pues se reconsultó, ya que refería que el paciente desde el nacimiento tenía un ruido extraño, ¿verdad? Así lo referían los familiares. Entonces, eh, inicialmente se habían considerado que podía ser eh, un síndrome de Kirushat. Ujú. Entonces, por el tipo de sonido que hacía el bebé, ¿verdad? Entonces, creo que en algunas ocasiones, pues puede haber esta confusión, tal vez por el tipo de sonido o esta confusión tuvieron al nacimiento. Entonces, pues tal vez solo era un comentario, ¿verdad? Que de este tipo de pacientes que pues a veces hay que investigar un poquito más a fondo, ¿verdad? Sí, doctora Erika, muchas gracias por el comentario. Es importante cuando hay patologías asociadas en las entidades que describimos que también nos apoyemos de genética. Y como bien dice la doctora, tenemos llantos característicos, ¿no? Que se describen desde el pregrado en genética, pero nunca minimizar una alteración en el tono de la voz o un ruido respiratorio, porque puede ser el inicio o la manifestación inicial de una lesión obstructiva a diferente nivel. Eh, Pregunta Mariam Villalba si está indicado el uso de esteroides en laringomalacia o traqueomalacia. Es común, digo, los hemos usado en los pacientes que tienen alguna malacia, sobre todo nebulizados, no sistémicos, nebulizados o inhalados. No hay un consenso o no hay una recomendación fuerte que demuestre cuáles son las dosis y si los pacientes se benefician, pero algunas descripciones y en la práctica diaria sí pudiera beneficiar un poco, sobre todo cuando los pacientes tienen un componente inflamatorio por otras causas asociadas. De forma general, si no vemos respuesta más allá de las primeras 8, máximo 12 semanas, pues hay que retirarlo. Ajá. Sí tener cuidado, lo que sí está demostrado es lo que comentamos de los broncodilatadores. Sí tener cuidado en cuanto a la dosificación y la frecuencia, sobre todo de salbutamol, porque pueden perpetuar más la debilidad del muscular e incrementar las manifestaciones malásicas. No sé si alguien más tiene alguna duda. Muchas gracias, doctora. Dice Sí, Mariam. ajá. Ah, Bueno, creo que pues todo va quedando claro. La verdad es que le agradecemos mucho la charla. Es un tema muy interesante que solemos, pues, como usted bien lo decía, como minimizarlo, y si no lo sabemos, pues los diagnósticos, hay muchos subdiagnósticos, como lo decía la doctora Aguilar, que hay llantos muy característicos y siempre es como bien importante que sepamos que la familia sin más nos ayuda en esto. así es. Entonces,
Ahora pues vamos a dar algunos anuncios y primero que todo agradecer pues a la doctora Michelle su disponibilidad y el apoyo con la charla en esta ocasión. También contarles y recordarles que los estamos invitando al 20º Congreso Anual de CIBEN, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en República Dominicana, en Dominical Fiesta Hotel. También comentarles que la próxima sesión académica será llevada a cabo el 4 de julio a las 19 horas. El tema a tocar es aquiloglosias y errores comunes en la técnica de lactancia. Este será impartido por la doctora Diana Chávez. Y pues en aras del tiempo y agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron y participaron en esta charla. Feliz noche a todos. Sí, feliz noche. Muchas gracias, doctora. Gracias, chicos. Buenas noches.